La tabla periódica moderna. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero que hagan un pequeño ejercicio mental conmigo. Miren a sus costados, las paredes, el piso, los escritorios, las sillas, las mesas, el celular, incluso su piel. Ahora quiero que respondan. ¿Qué tienen en común todas esas cosas que son tan diferentes? La respuesta los va a sorprender. Todas, absolutamente todas, están hechas de elementos químicos. El tema que vamos a abordar hoy en este video es la tabla periódica moderna, una de las herramientas más poderosas y fascinantes que ha creado la humanidad. Y les voy a decir algo, jóvenes. Esta tabla no es solo para químicos o científicos en los laboratorios. Esta tabla es el mapa que explica de qué está hecho el universo entero, incluidos ustedes mismos. La tabla periódica moderna fue diseñada por un químico alemán llamado Alfred Werner. Imaginen que tienen frente a ustedes un rompecabezas de 118 piezas. Cada pieza representa un elemento químico diferente: hidrógeno, oxígeno, hierro, oro, carbono y así sucesivamente. La genialidad de Werner fue encontrar el orden perfecto para acomodar esas 118 piezas de tal forma que nos cuentan una historia completa sobre la materia. Actualmente, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, conocida por sus siglas UPAC, reconoce oficialmente 118 elementos químicos. Estos elementos están ordenados de manera creciente según su número atómico, que es el número de protones que tiene cada átomo. La tabla se organiza en 7 filas horizontales, que llamamos periodos, y 16 columnas verticales, que llamamos grupos. El primer elemento de la tabla es el hidrógeno, con número atómico 1, el más ligero de todos. El último elemento reconocido oficialmente es el copernicio, con número atómico 112. Aunque ya se han sintetizado en laboratorios elementos hasta el número 118. Ahora bien, jóvenes, lo más interesante de esta tabla es que no solo nos dice qué elementos existen, sino que también nos da información valiosísima sobre cada uno: su número atómico, su masa atómica, sus características físicas y químicas. Es como tener una ficha de identidad completa de cada elemento. La tabla periódica se divide en dos grandes familias. Piensen en ellas como dos clanes diferentes, cada uno con sus propias características y personalidades. La primera familia, la familia A, los elementos representativos. Estos son los elementos que más encontramos en nuestro planeta, en el sistema solar y en todo el universo. Son como los actores principales de la obra de teatro de la química. Se caracterizan por tener densidades bajas y se dividen en 8 grupos. Cada grupo tiene un número romano del 1 al 8, acompañado de la letra A, aunque la UPAC también permite numerarlos del 1 al 18. Los elementos de cada grupo tienen características físicas y químicas muy parecidas, como si fueran hermanos. Vamos a conocer los grupos más importantes de esta familia. El grupo 1, los metales alcalinos. Aquí encontramos el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y déjenme contarles algo que seguramente va a captar su atención. Estos metales son tan reactivos que si ustedes toman un pedacito de sodio y lo echan a un vaso de agua, ¿saben qué pasa? Se produce una reacción tan violenta
que puede llegar a ser explosiva. Por eso, en los laboratorios se guardan sumergidos en aceite, nunca en contacto con el aire o el agua. Son metales sólidos excepto el cesio y el francio, que se presentan en estado líquido, a más de 28 grados centígrados. Se unen fácilmente con los halógenos, que veremos más adelante, para producir sales. De hecho, la sal de mesa que tienen en casa, el cloruro de sodio, es precisamente la unión de un alcalino, el sodio, con un halógeno, el cloro. El grupo 2 o 2A, los metales alcalinoterrios. En este grupo tenemos al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Aquí les va un ejemplo que todos conocen. Cuando toman un vaso de leche, están consumiendo calcio. Cuando toman un antiácido para el dolor del estómago, probablemente contiene magnesio. Estos metales forman sales y óxidos, aunque sus compuestos son menos solubles que los de sus primos alcalinos del grupo anterior. Un dato importante, el radio, al igual que el francio del grupo 1, es un elemento radioactivo. Esto significa que emite radiación de forma natural. Grupo 3A, la familia del boro. Aquí encontramos al boro, aluminio, galio, indio, talio y neonio. El boro es un metaloide, pero el resto se comporta como metales. Son bastante reactivos, por eso no los encontramos libres en la naturaleza, sino combinados en minerales como óxidos e hidróxidos. ¿Y saben dónde ven aluminio todos los días? En las latas de refresco, en las ventanas de aluminio de las casas, en los utensilios de cocina. El aluminio es uno de los metales más utilizados en nuestra vida cotidiana, precisamente por ser ligero, resistente y abundante. Grupo 4A, la familia del carbono. Este grupo incluye el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y flerobio. Y aquí viene algo fundamental que quiero que ustedes memoricen. El carbono es el elemento más importante de esta familia y uno de los más importantes para la vida. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, estamos hechos principalmente de carbono. El carbono forma tanto compuestos inorgánicos como una variedad inmensa de compuestos orgánicos, alcoholes, fenoles, alcanos y miles más. Toda la química orgánica, que es la química de la vida, se basa en este elemento. Estos elementos no reaccionan con el agua, lo cual es una ventaja en muchos casos. Grupo 5A, la familia del nitrógeno. Aquí tenemos al nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y moscovio. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué están respirando en este preciso momento? Aire, correcto. Pero, ¿de qué está hecho el aire? El 78% del aire que están inhalando ahora mismo es nitrógeno. Es el gas más abundante de nuestra atmósfera. El nitrógeno y el fósforo son no metales. El arsénico y antimonio son metaloides. Y el bismuto es un metal pesado. Tanto el fósforo como el nitrógeno participan en los ciclos biogeoquímicos, que son esos procesos naturales que mantienen vivos los ecosistemas. Todos estos elementos reaccionan con el oxígeno para formar óxidos metálicos o anhídridos. Grupo 6A, la familia del oxígeno. En este grupo encontramos el oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio y livermorio. El oxígeno es un gas diatómico, es decir, sus moléculas están formadas por dos átomos unidos. Sin oxígeno, obviamente no podríamos vivir.
El polonio es el otro extremo, es un metal pesado. Este grupo no reacciona con el agua y, salvo el azufre, no reaccionan con las bases, como los metales que forman óxidos, sulfuros, seleniuros y telururos. Un dato que deben recordar: las combinaciones hidrogenadas de estos elementos, excepto el agua, son gases tóxicos con olor muy desagradable. Piensen en el olor de los huevos podridos. Eso es ácido sulfídrico, la combinación del azufre con hidrógeno. Grupo 7A, los halógenos. Aquí tenemos el flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso. La palabra halógeno viene del griego y significa literalmente formador de sales. ¿Recuerdan que ya les mencioné que los metales alcalinos se unen con los halógenos? Pues aquí están. Todos son no metales, excepto el astato, que es un metaloide. Presentan moléculas diatómicas y generalmente son gases, excepto el bromo, que es líquido a temperatura ambiente, y el yodo, que es sólido. El cloro que se usa para desinfectar el agua de las albercas o el agua potable es un halógeno. El flúor que contiene la pasta de dientes también pertenece a este grupo. Grupo 8A, los gases nobles o inertes. Por último, en la familia A tenemos a los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganesón. A estos elementos se les llama nobles, por una razón muy especial. Casi no reaccionan con otros elementos. Son como los aristócratas del mundo químico, que prefieren mantenerse puros y no mezclarse con el resto. Son gases incoloros, inodoros e insípidos, solubles en agua. Tienen puntos de fusión muy bajos. ¿Han visto esos anuncios luminosos de neón que brillan en las tiendas por la noche? Ahí tienen un ejemplo perfecto de su uso. El helio es el gas que usan para inflar los globos de las fiestas, porque es mucho más ligero que el aire y, a diferencia del hidrógeno, no es inflamable. Segunda familia, la familia B, los elementos de transición y de transición interna. Ahora pasemos a la segunda gran familia. Estos elementos ocupan la parte central de nuestra tabla periódica, específicamente los grupos 3 al 12. Se encuentran ubicados entre los periodos 4, 5, 6 y 7. Se les llama de transición porque literalmente dividen a los metales de la izquierda, que forman álcalis fuertes, de los elementos de la derecha, que en su mayoría forman ácidos. Todos los elementos de la familia B son metales, son dúctiles, lo que significa que podemos hacer hilos o cables con ellos. Son maleables, es decir, podemos hacer láminas. Son conductores del calor y de la electricidad. Pero a diferencia de los metales de la familia A, estos son más duros, más quebradizos y tienen mayores puntos de fusión y ebullición. Muchos de ellos presentan radioactividad importante. Déjenme destacar algunos grupos especiales. Grupo 1B, los metales nobles. Aquí encontramos al cobre, plata y oro. Se les llaman nobles no por arrogantes, sino porque fueron los primeros elementos que el ser humano aprendió a manejar en la historia de la civilización. El oro de las joyas, la plata que se usa en electrónica y joyería, el cobre que encontramos en todos los cables eléctricos de nuestras casas. Todos están aquí. El grupo 2B. En este grupo tenemos al zinc, cadmio, mercurio y copernicio. El zinc y el cadmio son sólidos, pero el mercurio es líquido a temperatura ambiente. ¿Recuerdan los termómetros antiguos que tenían un líquido color plata dentro? Ese era mercurio. Ahora ya no se usan porque el mercurio es tóxico, pero durante muchos años fue el termómetro más común.
Grupos 8, 9 y 10, el antiguo grupo 8B. Aquí es donde encontramos el hierro, rutenio, osmio, acio, colbato, rodio, iridio, megnerio, níquel, paladio, platino y darmstatio. El hierro y el cobalto y el níquel son ferromagnéticos. ¿Saben lo que significa? Que pueden ser atraídos por imanes. El hierro es fundamental para nuestra civilización. Desde un simple clavo hasta los rascacielos más altos del mundo están hechos de acero, que es una aleación basada en hierro. En nuestro propio cuerpo necesitamos hierro para que la hemoglobina de nuestra sangre pueda transportar oxígeno. Sin hierro, literalmente, no podríamos vivir. Grupo 3B, un caso especial. Este grupo incluye al escandio, itrio, lantanio y actinio. Pero lo más interesante es que este grupo contiene dos series completas de elementos que aparecen separadas en la parte inferior de la tabla, la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos. A estas dos familias se le conoce como metales de transición interna o tierras raras. Se colocan abajo simplemente para que la tabla no sea demasiado ancha y quepa en una hoja de papel. Ahora hablemos de las filas horizontales, que llamamos periodos. Hay 7 periodos en total. Y aquí viene algo muy importante. Cada periodo corresponde a un nivel energético de los electrones. Imaginen ustedes un edificio de 7 pisos. Cada piso representa un nivel de energía diferente. Los elementos del periodo 1 tienen sus electrones en el primer piso, por decirlo así. Los del periodo 2 en el segundo piso, y así sucesivamente hasta el periodo 7. Aquí está lo interesante. Los elementos de un mismo periodo pueden ser muy diferentes entre sí. Por ejemplo, el hierro está en el grupo 8B y el boro está en el grupo 3A. El hierro es un metal y el boro es un metaloide. Tienen características completamente diferentes. Sin embargo, ambos están en el periodo 4, lo que significa que ambos tienen 4 niveles de energía. Ese es su punto en común. Muy bien, ahora vamos a ver otra forma de organizar nuestra tabla periódica. Podemos clasificar todos los elementos en 3 grandes categorías, según sus propiedades metálicas. Esta es una clasificación muy práctica que la van a usar constantemente. Los metales. Los metales ocupan aproximadamente el 80% de toda la tabla periódica. Es decir, la gran mayoría de los elementos son metales y se pueden subdividir en 3 grupos. Los metales representativos, que pertenecen a los grupos 1A, 2A y algunos elementos específicos como el aluminio, galio, indio, estaño, talio, plomo y bismuto. Los metales de transición, que son todos esos metales pesados que encontramos en la parte central de la tabla. Los metales de transición interna, que son los lantánidos y actínidos que mencionamos antes. Ahora, ¿cómo reconocemos un metal? Los metales tienen características muy específicas. Déjenme enumerarlas. Primero, todos son sólidos a temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Bueno, casi todos. Las excepciones son el mercurio, galio, cesio y francio, que son líquidos porque tienen puntos de fusión muy bajos. Segundo, tienen mayor densidad que el agua. Si echamos un pedazo de hierro al agua, se hunde. Si echamos un pedazo de plomo, también se hunde, aunque hay 3 excepciones curiosas. El litio, el sodio y el potasio flotan en el agua,
porque son menos densos que ella. Tercero, presentan brillo o lustre metálico. Cuando ven un metal pulido, brilla. Piensen en un espejo, en una joya de plata, en el cromo de un auto. Cuarto, son buenos conductores de calor y electricidad. Por eso, todos los cables eléctricos están hechos de metal, generalmente cobre o aluminio. Por eso las ollas de la cocina son de metal, porque conducen el calor eficientemente. Quinto, son maleables. Esto significa que podemos hacer láminas con ellos. El papel aluminio que usan en la cocina es un ejemplo perfecto de maleabilidad. Sexto, son dúctiles. Podemos hacer hilos o cables con ellos. Los cables de luz que hay en ese salón son de cobre estirado en forma de hilos. Y desde el punto de vista químico, su número de oxidación es positivo porque ceden electrones, forman cationes que son iones con carga positiva. Su molécula es monoatómica, es decir, un solo átomo, y tienden a formar enlaces iónicos cuando se combinan con no metales o enlaces metálicos cuando están entre ellos. Los no metales se encuentran del lado derecho de la tabla periódica. Son mucho menos numerosos que los metales, pero no menos importantes. Se dividen en tres categorías: los gases inertes o nobles, que ya mencionamos; los halógenos, que también ya conocimos; los formadores de ácidos: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio. Las características de los no metales son prácticamente opuestas a las de los metales. Veamos. Pueden presentarse en estado sólido, gas o líquido. De hecho, solo el bromo es líquido a temperatura ambiente. Son menos densos que el agua, por lo tanto, flotan o sobrenadan en ella. No poseen aspecto o brillo metálico, no brillan como los metales. No conducen el calor ni la electricidad. Por eso los mangos de las ollas y las herramientas eléctricas están cubiertas de plástico o madera, que son no metálicos. La única excepción es el carbono en su forma alotrópica de grafito, que puede conducir electricidad de forma discreta. No son maleables. Si intentan hacer una lámina de azufre o de fósforo, no lo van a lograr. Los que son sólidos se pulverizan al golpearlos. No son dúctiles, no pueden hacer hilos con ellos. Químicamente su número de oxidación es regularmente negativo, porque tienden a aceptar electrones, aunque en algunos casos puede ser positivo, como el nitrógeno en ciertas sales. La mayoría forma aniones, que son iones con carga negativa. Generalmente se presentan en moléculas diatómicas o poliatómicas, no como átomos sueltos, y tienden a formar enlaces covalentes entre ellos, aunque cuando se combinan con metales forman enlaces iónicos. Y finalmente tenemos un grupo muy especial, los metaloides. Son solo 7 elementos: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Están ubicados en forma de escalera entre los metales y los no metales en la tabla periódica. Los metaloides son fascinantes porque no podemos definir claramente sus propiedades. No son completamente metales, pero tampoco son completamente no metales. Son como el puente entre ambos mundos. Por ejemplo, pueden conducir electricidad, pero no tan bien como los metales. El silicio, por ejemplo, tiene lustre metálico, pero no es maleable, ni dúctil como un metal verdadero. Es quebradizo, como muchos no metales. Además, es un mal conductor de la electricidad y del calor. Por eso se usa en semiconductores, en la fabricación de chips de computadora y dispositivos electrónicos. Los metaloides
son los elementos híbridos de nuestra tabla periódica. Y ahora vamos a ver algo realmente útil, que les va a servir no solo para esta materia, sino para toda la vida. La tabla periódica no solo organiza los elementos, también nos permite predecir sus propiedades. Hay tendencias claras que podemos observar. Hablemos del carácter metálico. El carácter metálico sigue dos reglas muy claras. Primera regla, de izquierda a derecha en un periodo. El carácter metálico disminuye. Si empiezan del lado izquierdo de la tabla y se van moviendo hacia la derecha, los elementos se vuelven cada vez menos metálicos y más no metálicos. Por eso los metales más típicos están a la izquierda y los no metales más típicos están a la derecha. Segunda regla, de arriba hacia abajo, en un grupo, el carácter metálico aumenta. Si empiezan arriba en un grupo y bajan los elementos, se vuelven cada vez más metálicos. Por eso los elementos más metálicos de todos están en la esquina inferior izquierda de la tabla y los más no metálicos están en la esquina superior derecha, excluyendo los gases nobles. Esta tendencia general funciona muy bien, aunque no se observa necesariamente en todos los metales de transición, pero como regla general es muy confiable. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video sobre la tabla periódica moderna. Antes de finalizar, quiero hacer un recorrido rápido por lo más importante que hemos visto hoy. Vimos que la tabla periódica diseñada por Alfred Werner organiza 118 elementos químicos en 7 periodos y 16 grupos. No es un simple listado, es un sistema inteligente que nos revela patrones y nos permite predecir comportamientos. Conocimos las dos grandes familias, la familia A, con los elementos representativos que están por todas partes en la naturaleza, desde el sodio de la sal hasta el oxígeno que respiramos, y la familia B, con los metales de transición que construyen nuestra civilización moderna, desde el hierro de los edificios hasta el oro de la joyería. Vimos cómo clasificamos los elementos en 3 categorías: metales, no metales y metaloides, cada uno con propiedades características que determinan su uso y comportamiento. Y aprendimos que podemos predecir estas propiedades simplemente viendo la posición del elemento en la tabla. Pero más allá de los datos y las clasificaciones, quiero que se lleven algo fundamental. La tabla periódica no es algo que se tiene que memorizar mecánicamente, es una herramienta de comprensión. Es el lenguaje en el que la naturaleza nos habla sobre la estructura de la materia. Cuando vean ustedes el número de periodo de un elemento, sabrán inmediatamente cuántos niveles de energía tiene. Cuando vean su posición, podrán predecir si será metal o no metal, si será reactivo o inerte, conductor o aislante, sólido o gas. Los elementos que estudiamos hoy no son abstracciones teóricas, están en el aire que respiran, en la comida que comen, en el celular que traen a la escuela, en la sangre que corre por sus venas. Ustedes mismos están hechos principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Comprender la tabla periódica es comprender los bloques fundamentales con lo que está construido absolutamente todo lo que existe en el universo. Los invito, jóvenes, a que cada vez que vean un objeto se pregunten ¿de qué elementos estará hecho? ¿En qué parte de la tabla periódica se encuentran esos elementos? ¿Por qué habrán elegido sus materiales para fabricar este objeto? La química no es una materia encerrada en los libros. La química es el mundo que los rodea. Y ahora ustedes tienen el mapa para navegarlo. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, no les quita mucho tiempo. Denle me gusta al video, comenten en la parte inferior y compártanlo. Saludos, que pasen un excelente día.